Buenas noches a todos. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Eh, Vamos a empezar donde lo dejamos el día de ayer. El día de ayer terminamos de ver el tema de las definiciones de los lenguajes como tal, ¿verdad? Los operadores del lenguaje, perdón. Son operadores básicos de los lenguajes, como se dieron cuenta ustedes el día de ayer. Son operaciones que gobiernan los lenguajes como tal, no independientemente de qué tipo de lenguaje estamos hablando, ¿verdad? Puede ser un lenguaje natural o puede ser un lenguaje de programación, no importa, ¿verdad? El punto es que estas operaciones se realizan sobre los lenguajes en general. Eh, bien, ahora bien, nosotros como tal en los lenguajes de programación no tomamos en cuenta estas operaciones del lenguaje. No las usamos para modelar el análisis léxico o los patrones como tal, sino que nosotros utilizamos lo que se denomina las expresiones regulares. Entonces, como primer punto, para hablar de expresiones regulares, tenemos que saber qué es una notación. ¿Sí? Las expresiones regulares son únicamente notaciones. No es de que vengamos y tengamos o que la expresión regular acepte las cadenas, ¿verdad? Está mal dicho que una expresión regular acepta una cadena. Eso no está bien dicho. Una expresión regular únicamente es una notación, ¿verdad? La expresión regular no es un método, no es una herramienta, sino que es una notación, ¿verdad? Entonces, es una notación que define o que modela patrones. Entonces, de aquí, desde un inicio, tenemos que saber que las expresiones regulares van de la mano con los patrones. ¿Sí? Entonces, al momento de hablar expresiones regulares, estamos hablando de patrones. Tal y como pues, hablamos en su inicio del análisis léxico, que existían varios, por decirlo así, puntos importantes del análisis léxico, que era lexema, token y patrón. Entonces, ya hablando de patrón como tal, podemos decir que el patrón es una notación, ¿verdad? No es un método. Y la segunda parte de la definición de la expresión regular es que está basado en los operadores del lenguaje. ¿Sí? Lo que vimos el día de ayer. Muy importante. Saber en dónde está su base. Su base son los operadores del lenguaje. ¿Sí? Entonces tengo yo que que la expresión regular es una notación que tiene su base en los operadores del lenguaje. ¿Para qué sirve? Ya se los había adelantado. Para modelar patrones, ¿verdad? Entonces, cuando yo hablo de lexema, token, o lexema, patrón lexema y token, o lexema, patrón token, como ahí el orden que lo quiera dar, el tema de patrón es una notación que está basada en los operadores del lenguaje, ¿verdad? Eso es las expresiones regulares. Esos son las expresiones regulares. Pero entonces vamos viendo que la expresión regular como tal no es algo, no es un método, no es de que la expresión regular me acepte las cadenas. Únicamente es una notación. De ahí no salgo. Bien, antes de hablar, entrar de lleno en las expresiones regulares tienen, eh,
tres cosas importantes. Tiene una base, tiene inducciones, y tiene base, inducciones y tiene leyes. ¿Sí? Son tres puntos claves que tiene las expresiones regulares, ¿verdad? Base, inducciones y leyes. Ambos o los tres, por decirlo así, son complementarias, ¿verdad? No me indican lo mismo y todos se complementan, ¿verdad? Bien, entonces vamos a empezar por las bases. Las bases son lo que gobiernan las expresiones regulares desde el punto de vista básico, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las bases de las expresiones regulares? Las bases de las expresiones regulares son las siguientes. Son dos. Tenemos dos bases. La primera, epsilon, es una expresión regular como tal, ¿verdad? Tener la cadena vacía. Y L, o el lenguaje epsilon, es epsilon como tal. Es un lenguaje cuyo único miembro es la cadena vacía. Sí, entonces yo voy a tener de que yo voy a tener en el análisis léxico un lenguaje epsilon que su único elemento es epsilon. Y por ende, ese único elemento es una expresión regular. Entonces, nosotros podemos tener una expresión regular con un único elemento, epsilon. Que esta epsilon viene de un lenguaje L o M, lo que ustedes necesiten, que su único miembro es epsilon, tal y como hablamos ayer. Ningún lenguaje debe de tener más de no debe contener un epsilon, ¿verdad? En ningún lenguaje debo contener epsilon. Y aquí me indica lo siguiente, que cuando yo tenga epsilon, ese lenguaje solo va a tener epsilon, ¿verdad? Recordemos que epsilon aquí ya le ponemos nombre, epsilon me representa la cadena vacía, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de cadena vacía, pues hablo de epsilon. Bien, segunda base. Si A es un símbolo en sigma, entonces es decir, de que yo voy a tener un lenguaje L que va a ser igual a sigma, ¿sí? Voy a tener un L igual a sigma. Y ese sigma puede tener n elementos. Y entre todos esos elementos va a tener un elemento A y va a seguir teniendo más elementos. Tenemos aquí, que dice si A es un símbolo que está en sigma. Sigma es el lenguaje. Entonces, A es una expresión regular. ¿Cómo así? Voy a tener una expresión regular, un R2, y esta expresión regular va a ser A. Aquí cabal dice, este es un lenguaje con una cadena, ¿verdad? De longitud 1 y con A en su única posición. Entonces, básicamente lo que me está diciendo aquí es que yo no importa cuán grande sea mi lenguaje mínimo puede ser una única
un único carácter, ¿verdad? Y por ende, mi expresión mínima es un carácter. ¿Cómo puedo yo verificar algo o cómo puedo visualizarlo yo en un lenguaje de programación, en un ejemplo ya más práctico? Puedo tener el lenguaje punto y coma, punto, dos puntos, eh, coma, signo de interrogación, eh, signo de interrogación que cierra, digamos. Entonces tengo estos elementos y la expresión mínima, expresión regular mínima de este lenguaje, un R3, es un único elemento. Entonces yo puedo decir que R3, mi expresión regular va a ser punto y coma. Es la expresión regular mínima que puedo sacar de este lenguaje. ¿Qué otra expresión mínima puedo tener yo? Dos puntos, ¿verdad? Entonces son expresiones regulares mínimas que yo tengo de un lenguaje. ¿Qué tan pequeño puede ser mi lenguaje? Yo puedo tener un lenguaje de solo una longitud, es decir, L igual a 1, digamos. Por ende, la expresión regular mínima de este lenguaje va a ser 1. Bueno, y ya. Esas son las bases de las expresiones regulares. ¿Cuáles son las bases? La primera, cuando yo voy a utilizar epsilon, tengo que tener en cuenta que epsilon pertenece al lenguaje que está definido de L igual epsilon. ¿Sí? Eso es epsilon, cuando yo voy a utilizar. Y por ende, la expresión regular mínima de este lenguaje es epsilon nada más, ¿verdad? Ahí está, es la expresión regular mínima. Seguido de la segunda base, que me dice que yo puedo tener un lenguaje sigma y ese lenguaje sigma puedo tener desde un elemento hasta n elementos en este lenguaje sigma. Y la expresión regular mínima de ese lenguaje sigma va a ser un elemento, ¿verdad? ¿Cómo lo podríamos ver? Lo podríamos ver de la siguiente manera. Yo tengo un L eh, ese es mi lenguaje L, que es 0, 1, son todos los dígitos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9. Y mi expresión regular mínima de este podría ser eh, es una expresión regular mínima. Mira, con un elemento que yo tengo dentro de mi expresión regular, ya es una expresión regular, ¿verdad? Entonces, todos los cuatro que vengan en mi lenguaje de programación pueden venir entonces. Voy a decir de que estos cumplen con el patrón ER, ¿verdad? Puedo tener otro, otra expresión regular mínima que podría ser 8. Entonces, mi cadena de entrada puede cambiar. Puede decir, ¿sí? Entonces, a la larga voy a decir que, bueno, este es el patrón ER, este es ER1, ER, ER1, ER, así sucesivamente, ¿verdad? Son las expresiones regulares mínimas, lo mínimo que se espera. Entonces, esta es la base en la cual yo voy a construir las expresiones regulares, ¿sí? Tener en cuenta que lo simple es la unidad. Es lo más pequeño que puedo yo representar una expresión regular, ¿verdad?
este es en el tema de las bases. Solamente tengo dos bases y es algo sencillo de entender. No son tan complicadas las bases. Luego de eso, yo ya tengo las inducciones. Una inducción es como hacer una relación entre una teoría y traerlo a otro mundo o a otro espectro, ¿verdad? Venir y agarrar algo que está en otro, en un campo de estudio diferente y implementarlo en un campo de estudio totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, dicho eso, sobre quién voy eh, sobre quién voy a yo a inducir, eh, pues es obvio, yo voy a inducir las propiedades o las operaciones, mejor dicho, de los operadores del lenguaje. Yo tengo determinados operadores del lenguaje y de esos me voy a traer ciertas operaciones y las voy a implementar en las expresiones regulares. Entonces, para estar hablando de inducción de expresiones regulares, voy a decir o voy a definir dos lenguajes. Un lenguaje LR y un lenguaje LS. ¿Qué tienen esos lenguajes? No lo sé. No me interesa por este momento. Entonces, dicho eso, digo R or S, ¿verdad? Aquí tengo R or S, es una expresión regular, ya estamos hablando de expresiones regulares, que denota el lenguaje L unión, LR unión LS. Entonces regresamos a la diapositiva de ayer. Y cabal aquí yo remarcaba el OR, aquí está el O, aquí está el OR, ¿verdad? Es el OR para la unión. Entonces, ¿por qué es importante? Porque ahora en las inducciones o en la inducción de las expresiones regulares, yo voy a traer la propiedad de la unión de los operadores del lenguaje y ya en el mundo de las expresiones regulares, a eso le voy a llamar OR, ¿verdad? Tal y como dice acá en la definición, R OR S. Entonces yo voy a tener básicamente esto. R, ¿sí? R OR S. ¿Cómo sería eso? Bueno, yo ya puedo venir y decir, eh, bueno, estas son las bases, vamos con las inducciones. Voy a tener otra vez el mismo lenguaje. Yo ya puedo venir y decir que mi expresión regular es 0 o 5. ¿Sí? Sí, sigue siendo un solo elemento, ¿verdad? Definitivamente. Por eso son inducciones. Las inducciones, cuando hablamos de inducciones, la inducción jamás altera la teoría, simplemente la implementa, ¿verdad? En ningún momento yo voy a alterar la teoría o el teorema, sino lo que voy a utilizar es el teorema. Lo voy a implementar en otro campo de estudio. Entonces, ¿qué me decía a mí la unión? Puede ser este o este, ¿verdad? Pero no los dos. O sea, eso me decía la definición del lenguaje, este operador del lenguaje unión. Entonces vienen las expresiones regulares y dicen, bueno, yo me voy a traer la unión y ahora en lugar de unión le voy a decir OR. Simplemente le estoy cambiando el nombre y el símbolo con el que estoy representando, que antes lo representaba con unión, ahora es con un pipe, ¿verdad? Bien, entonces, dicho eso, eh, ya vimos un ejemplo acá, ¿no? 0 o 5, ¿qué cadenas me pueden representar acá? Pues obviamente solo puedo tener yo 0
5. Definitivamente sobre esos dos, ¿verdad? Solamente estoy esperando uno de los dos valores, ¿verdad? Únicamente. Ese es en el caso del OR. Vamos en el siguiente, solo permítanme. Eh, Vamos con el siguiente. La siguiente inducción ya trabaja sobre la concatenación. Entonces dice, RS es una expresión regular, vuelvo a recalcar que es una expresión regular que denota el lenguaje o la operación del lenguaje LR, LS. Si se dan cuenta acá, yo tenía LM, ¿verdad? Aquí, este es LM. Yo tenía LM, que eso me denotaba la concatenación. Entonces, para las expresiones regulares va a ser completamente igual. Voy a traer aquí no existe ningún operador, ¿verdad? Ningún símbolo que me denote la operación de concatenación. Entonces me traigo esa temática y simplemente van de manera continua. Por ejemplo, podría yo aquí definir una expresión regular 1 o 2. Y voy a decir, bueno, este va a ser 0,5. Este es R y este es S. ¿Sí? Entonces, estoy concatenando. Y ves, mi expresión regular es 0,5. Como habíamos platicado, de que a la larga la computadora va leyendo de dos en dos. Podría yo tener mi expresión regular. Bueno, ya no tengo aquí el lenguaje, pero vamos a ver. Tengo un lenguaje definido. Otra vez el lenguaje de todas las letras de, del abecedario. Porque vamos a ver unos ejemplos. Entonces tengo este lenguaje eh, eh, que está definido de todas las letras del abecedario. Entonces, una expresión regular que yo puedo construir con este lenguaje podría ser R, otra vez vamos a definir R, if, que es la concatenación de la I con la F. ¿Sí? Claramente, pues, es esto. R concatenado con S. Y concatenado con F. Entonces, ustedes ya tienen aquí la primera expresión regular. ¿Verdad? Esto es una expresión regular para detectar la palabra if, que a la larga va a ser una palabra reservada, pero pues ya hablar de palabras reservadas es hablar de un poquito más de adelante del análisis, ¿verdad? Bien, si yo necesito venir y L sería una lista, no, L es un lenguaje como tal, ¿verdad? Viene implícito, o sea, ustedes tal vez no van a tener necesidad de venir y definir el lenguaje en, en, en su compilador, sino eso ya lo trabaja el autómata, ¿verdad? El autómata ya, esto es más que todo teórico, ¿verdad? El autómata ya
pues ustedes le van a dar a ustedes un carácter y el autómata dice, bueno, bueno, este carácter, con este carácter, ¿qué hago? Me voy para este estado, de este estado me voy para el otro y así sucesivamente. El autómata va detectando todos esos posibles caracteres que pertenecen al lenguaje, pero el lenguaje en ningún momento ustedes lo tienen que definir, ¿verdad? Es más que todo conceptual el término de definir un lenguaje L, ¿verdad? No tiene una implementación, porque el, eh, ese chance lo hace el autómata, ¿verdad? Ustedes cuando implementen el autómata es el que se va haciendo grande con eso, ¿verdad? Correcto. Igual, como les digo, es el autómata el que lo hace solito todo, ¿verdad? Por algo el nombre autómata, que es una herramienta independiente, ¿verdad? Entonces, ese es en el caso de la concatenación. Seguimos con la otra inducción. Eh, R cerradura de Kleene es una expresión regular que denota LR cerradura de Kleene, es decir, la operación de la cerradura eh, me la traigo acá para las expresiones regulares. ¿Ah? Eh, su símbolo es igual, es idéntico, ¿verdad? Entonces acá, pues, ¿cómo podría yo venir y definir una expresión regular? Pues puedo definir una expresión regular 1 y podría ser, no lo sé, tal vez B. Cleany, y esto, pues esto me va a dar a mí todas estas cadenas, ¿no? Es una vacía y así, sucesivamente. ¿Verdad? Este es en el caso de esta expresión regular que le estoy diciendo, B, Cleany, ¿verdad? Eh, por ejemplo, también por el tema tocando ya todavía en la concatenación, yo puedo tener un R0, digamos, y entonces acá lo que hago es concatenar I con N, ¿verdad? Porque me voy concatenando de dos en dos, y el resultado que es de esta concatenación la concateno con P, ¿verdad? De dos en dos. Este I ya es una expresión regular. Entonces ustedes pueden poner otra expresión regular, un R2, Y. WH lo concateno, el resultado de eso lo concateno con I, siempre voy concatenando dos. Este resultado lo concateno con L y todo este lo concateno con E, ¿verdad? De dos en dos me voy concatenando. Básicamente, ¿cómo funciona como la computadora suma, ¿verdad? Bueno, y este es el caso de la cerradura de Kleene. Y al final, pues, esta es una inducción bastante obvia. Cuando yo estoy hablando de R, estoy hablando de algo que pertenezca al lenguaje LR, ¿verdad? O sea, no es más que venir y decir, bueno, ahora ya no voy a usar como yo tenía en los operadores del lenguaje que decía yo L unión M o L M o M L, así sucesivamente para estar uniendo los lenguajes, sino que ahora, operando los lenguajes, perdón, ahora lo puedo hacer con una denotación R, ¿verdad? R ya sé qué va a ser, básicamente. Eh, entonces, pues vamos a ver ahorita. Es en el tema de las inducciones. Tengo tres operaciones claves en las inducciones. O algo de que yo me traigo de los operadores del lenguaje. Me traigo la unión. ¿Sí? Unión. Me traigo la concatenación. Concat. Y me traigo la cerradura de Kleene. Creo que la doble E va al final. Bueno,
Me traigo esas tres operaciones: unión, concatenación y cleaning. ¿Cuál hace falta? ¿Alguien me puede decir cuál hace falta? Porque los operadores del lenguaje definían una más. ¿Cuál es? Eso lo vimos el día de hoy. ¿Sí? La cerradura positiva. La cerradura positiva, correcto. Si teníamos 4 operaciones del lenguaje: unión, concatenación, cleaning y positiva, cerradura positiva. Ahora en expresiones regulares solo tengo 3: unión, concatenación y cleaning, ¿verdad? Solo son estas 3 operaciones las cuales yo voy a denominar como inducciones, ¿sí? El último es una ley de más. Bueno, no está de más, pues obviamente. Había que escribirla, pero no es muy obvia, ¿verdad? Entonces tenemos 3: unión, concatenación y cleaning. Bajo estas 3 es que yo voy a trabajar mis expresiones regulares. Alguien me puede venir y decir, sí, pero es que yo, ¿qué pasa con estos? ¿Qué pasa si yo vengo y hago esto? Además, pues aquí estoy diciendo que tiene que venir B como mínimo una vez, ¿verdad? Pero este tema tiene una explicación. Los métodos para generar autómatas solo contemplan 3 operaciones: unión, concatenación y cleaning. Únicamente. Entonces, cuando nosotros implementemos un autómata, en mi autómata nunca va a venir una cerradura positiva, por ejemplo. Los métodos de autómatas no lo contemplan. Por ende, las expresiones regulares, como saben que los autómatas no contemplan la cerradura positiva y otras operaciones que tal vez posiblemente hemos visto, como no saben que no lo contemplan, no tienen esas inducciones. Solo existen 3 inducciones: unión, concatenación y cleaning, ¿verdad? Y ahí nos vamos. Ya vamos a hablar posiblemente el día de mañana. Sí, no posiblemente. El día de mañana platicamos qué pasa con las otras operaciones de expresiones regulares, ¿verdad? Pero nuestra inducción o nuestras operaciones claves son unión, concatenación y cleaning, ¿verdad? A la larga es OR, concatenación y cleaning, ¿verdad? Para ir cambiando el tema de unión, porque ya dejamos atrás los operadores del lenguaje y ahora estamos en expresiones regulares. OR, concatenación y cleaning, ¿verdad? Cerradura positiva, venimos y lo guardamos un poquito en una gaveta o algo así, lo tenemos ahí en pausa. Vamos a hablar de ello, pero no trabajamos con cerradura positiva, ¿verdad? Ni otras expresiones, ni otras notaciones. Recordemos que aquí estamos a nivel de notación todavía. No trabajamos con positiva ni con otras operaciones o notaciones, perdón, que tal vez en algún punto vimos, ya sea en este curso de lenguajes en semestre o por estar explorando las expresiones regulares y cosas así. En algún punto pudimos haber visto otra notación, pero para generar autómatas solo OR, concatenación y clean. No es que sea paréntesis, o sea, simplemente es, así lo describe el libro, o sea, no es que haya paréntesis. Sí puedo agregar paréntesis yo a mis expresiones regulares, es como una operación matemática, pero no es que aquí la última inducción no se centra en el paréntesis, sino que se centra en que ya no voy a usar el lenguaje, sino que ahora voy a utilizar la R. No se centra en el paréntesis, sino que se centra más en la notación del lenguaje.
Bien, entonces ya vimos las bases. Al momento de hablar de base, hablábamos de operaciones mínimas, ¿verdad? Existe una operación mínima de las expresiones regulares. De eso nos, nos centramos en las bases, ¿verdad? Ahora, hablamos de ahora el tema de inducciones son qué operaciones voy a utilizar de los operadores del lenguaje. ¿Cuáles son las que me traigo? Y claramente se ve que me traje tres, perdón, y dejé una. Perdón, solo voy a tomar agua. Estoy un poco cansado. Bien, entonces me traigo tres y dejo una, ¿verdad? Eh, ese es en el tema de las inducciones. Ahora nos hace falta las leyes. En el tema de las leyes, bueno, bueno, antes de hablar de leyes, tengo que hablar de precedencia. Eh, precedencia no es algo, bueno, sí es algo importantísimo, muy importante, pero no es algo que entre en nuestras bases, inducciones y leyes. Pero es importante hablar de la precedencia. Bien, la precedencia me indica qué voy a hacer primero. Y pues primero la cerradura de cleaning, luego hago la concatenación y por último hago el OR, ¿verdad? Si se dan cuenta, solo voy a estar utilizando tres operaciones. Jamás hablo de la cerradura positiva, ¿verdad? Si se dan cuenta, solo es cerradura, concatenación y OR. Solo esos tres. Voy a ir manejando a lo largo de todo el análisis léxico. Cerradura, concatenación y OR. Solo esos tres, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo una expresión regular de esta forma, voy a tener este lenguaje. Voy a traer este lenguaje para acá. Eh, y voy a tener esta expresión regular. Esta expresión regular es dada por lo siguiente. A o B se clean. Según este orden de precedencia, ¿qué hago primero? La cerradura. La cerradura, ¿no? La cerradura, correcto. Eh, ahora bien, yo sé que tengo que hacer la cerradura de cleaning, pero ¿a qué le afecta la cerradura de cleaning? ¿Le afecta a toda la expresión regular, a solo estos dos o solo a C? Creo que solo así. Solo a C. ¿Alguien más dice otra cuestión, otra respuesta? Sergio dice solo a C, Miguel dice solo a C, Jonathan dice solo a C. Sí, solo a C. Tal vez alguien no quiso decir, pensó tal vez afecta a otras más, pero no quiso opinar. Y si, pues, si todos están bien, no todos dijeron C, pues está excelente. Pero si no, voy a explicar por qué. ¿Qué forma tiene aquí la cerradura de clean? Ay, mi mouse se perdió. Aquí está. ¿Qué forma tiene? Pues, primero que nada voy a borrar esto. ¿Qué forma tiene? Tiene R clean. En ningún momento dice SR clean, digamos, va y le afecta a los dos, o dice eh, RST clean y afecta a tres. No, en ningún momento, solo tiene R
Clean. Esta es la forma de la cerradura. Entonces, solo le afecta a C. Por eso es que solo afecta a C. Entonces, ahí los que respondieron eh, que solo afecta a C están bien, ¿verdad? Bien, entonces, dicho eso, que pues primero que nada tengo que hacer la cerradura de Clean. Posteriormente, ¿qué operación hago? Primero hago la cerradura de Clean. Ahora, ¿qué otra operación hago después de la cerradura de Clean? La concatenación. Correcto, la concatenación. Gracias. También ahí Linda, Miguel, José, Luis, correcto, la concatenación de. Y mucho ojo, Luis, no es concatenación BC, es concatenación B, C clean, ¿sí? Me vengo con todo el clean, ¿verdad? Ya hice clean y posteriormente hago concatenación. Y hasta después hago el OR, que es el último. Voy a ver si tengo acá. Aquí está mi pizarrón de ello. Bien. Eh, ¿cómo lo veo yo? Es esa forma o esta cuestión. Básicamente voy a traer la expresión regular. Ahí estamos. Traigo la expresión regular acá y digo, bueno, primero que nada voy a tener el OR. Luego tengo mi concatenación. Ustedes me estarán diciendo, está haciendo al revés, ¿no? Primero está el OR. Ahorita explico por qué. Y la cerradura de clean hice. Cuando ustedes estén manejando árboles a nivel de compiladores y a nivel de cualquier otro tipo de árboles, eh, cuando estemos manejando árboles, las operaciones que tienen más profundidad son las operaciones que tienen más precedencia. ¿Sí? Y vuelvo a repetir, las operaciones que tienen más profundidad son las que tienen mayor precedencia. Entonces, ¿por qué? Ustedes empiezan a recorrer el árbol. Este recorrido es el que le dicen inorden, ¿verdad? Un recorrido inorden. Recorrido in orden, ¿verdad? Entonces vienen desde la raíz, aquí está la raíz, recorren, pasan por el hijo izquierdo, pasan por el hijo derecho y llegan a este. Y aquí dicen, bueno, aquí ejecutan el seclini. Luego siguen el recorrido, empiezan a subir y aquí ejecutan la concatenación, ¿verdad? Y por último llegan a este punto y aquí ejecutan el OR. ¿Quién ejecutó primero? Cleaning. ¿Quién ejecutó el segundo? Concatenación. ¿Y quién ejecutó tercero? El OR, ¿verdad? Entonces, así es como se mira el, este árbol, bueno, esta expresión regular, visto desde un punto de vista de árbol, ¿verdad? Ahorita, pues, siempre he dicho como a veces hay una como incoherencia porque en este punto de lenguajes ya deberían de saber programar estructuras de datos, ¿verdad? Como lo es los árboles, ¿verdad? Fijo de árboles, ya tendríamos que estarlo manejando. Pero ese es un curso posterior. Por eso antes, pues, imagínense, estoy hablando de cuando yo llevé Progra 1, fue hace como 1000 años. En Progra 1 nos daban, los últimos temas eran árboles binarios. Al menos empezábamos con los árboles binarios, porque pues nos van a servir en el siguiente, que en este caso pues
es lenguajes. Bien, si quieren verlo así, es como tener un 3 más 2 por 1. ¿Qué voy a hacer yo primero? Pues obviamente yo voy a hacer primero esta operación, el por. Entonces, está mi más 3, está mi por 2 y 1. ¿Verdad? Entonces, vuelvo y repito. A mayor profundidad es el que tiene más precedencia. El que está más profundo es el que hago primero. Es un recorrido de izquierda a derecha, siempre. ¿Por qué? Porque la computadora lo lee así. O sea, y el recorrido es in orden. Por eso les decía, hay otros tipos de recorridos. No me interesa verlos. Y igual no estamos en una clase de estructuras de datos, en el cual existe el otro tipo de recorrido que es el posorden y el preorden. Pero pues no nos interesa el posorden ni el preorden. Entonces, nos interesa el in orden, el cual está en, valga la redundancia, en orden, ¿verdad? Sí, esto ya es más de estructuras de datos, ¿verdad? Pero pues es interesante ver cómo se comporta el árbol, eh, los árboles ya en compiladores. Bien, básicamente eso era con el tema de la precedencia, para ver cómo es el comportamiento de cuando vienen, porque obviamente, pues, qué bueno fuera que todas las, las expresiones regulares fueran de solo uno o solo puras concatenaciones así, ¿va? No, definitivamente no son así, sino que son más elaboradas, ¿verdad? Como por ejemplo esta. Es una expresión regular chiquita, pero pues ya tiene los tres elementos que me sirven, ¿verdad? Or, aquí está la concatenación y aquí está la cerradura de cleaning, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, puedo tener, bueno, mejor creo que antes de seguir vamos a empezar a ver las leyes porque ahí sí vamos a ver los ejemplos de lleno. Bueno, en este caso es el tema de la precedencia, simplemente fue como solamente es como una observación antes de seguir con las leyes, ¿verdad? Ya cuando veamos las leyes, eh, ya vamos a entrar de lleno con los ejemplos. Bien. Y tenemos estas leyes. Las leyes algebraicas de las expresiones regulares, ¿verdad? Ya hablamos de bases, inducciones, ahora nos toca hablar de leyes. Leyes que son netamente de las expresiones regulares. Ya hablar de que estas leyes aplican a los operadores de lenguajes, puede que sí, puede que no. La verdad no lo sé, habría que estudiarlo. Pero pues en los operadores del lenguaje eh, no están contemplados, ¿verdad? No es su fin construir este tipo de lenguajes. Bien, vamos con la primera ley. La primera ley dice que el OR es conmutativo. ¿Cómo así que es conmutativo? Una operación que es conmutativa en la aritmética es la suma. Por ejemplo, yo tengo 3 más 1 es igual a decir 1 más 3. Esto es lo que me está diciendo a mí la suma, cuando hablo de conmutación. Trayendo la colación a mis expresiones regulares, yo puedo tener la expresión regular 3 por 1. O la expresión regular 1, 3, que ambas significan lo mismo.
O es 3 o es 1, o es 1 o es 3, ¿verdad? Ambas significan lo mismo. ¿Cómo sería? Regresemos al tema del árbol, ¿verdad? Aquí está. 3 o 1 viene siendo así. 1 o 3 viene siendo así. ¿Sí? Ambos representan la misma cadena, la misma expresión regular, perdón. Solo que están diferente orden, pero pues como se dice a veces, ¿verdad? El orden de los factores no altera el resultado. O sea, aquí en el orden, en lo que vengan los elementos léxicos, no afecta, ¿verdad? Porque pues si bien, si mi cadena de entrada es 3, bueno, en este caso se vino por este lado. Y en este caso se vino por el otro. Pero ambos lo aceptaron, ¿verdad? Entonces, claramente puedo decir que el OR es conmutativo. No depende del orden. No depende del orden para manejarlo. Si alguien tiene dudas, por favor, me puede decir, puede interrumpir la clase y comentarme. Por cierto, el día de mañana creo yo que solo voy a poder dar una hora 15, sin mucho, de clases, ¿verdad? Entonces hoy vamos a acabarnos casi las 2 horas y ya mañana pues vamos a tener un pequeño, va a ser un poco más pequeña la clase, ¿verdad? Y gracias por su comprensión. Bien, entonces, seguimos. Seguimos con el tema siempre del OR. Y me indica que es asociativo. Es lo que yo les decía. Siempre voy a ir yo operando por dobles, ¿verdad? De dos en dos. Aquí me está diciendo que, por ejemplo, voy a tener la expresión regular 1 va a ser igual a, podría ser 3 o 2 o 5, que esto es igual a 3 o 2 o 5. Es igual, ¿verdad? En ningún punto esto es diferente. Es como si yo estuviera diciendo, pues 3 más 2 más 5 o 3 más 2 más 5. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo, ¿verdad? Por eso, cuando hablamos de precedencia, el OR se ejecuta hasta de último. Es el último que tiene la precedencia más baja. Si lo vemos desde la aritmética, el que tiene la precedencia más baja es la suma. Entonces, a la larga, el OR me representa, es su homólogo en aritmética, es la suma, ¿verdad? Es el claro ejemplo de la suma. Bien, ¿cómo lo podemos ver esto a nivel de árbol? Siempre me gusta a mí verlo a nivel de árboles, ¿verdad? Es necesario que ya vayamos teniendo esa práctica, o sí, esa práctica de manejar árboles. Los árboles son los que gobiernan básicamente todos los compiladores. Es un antes hacían los chistes cuando yo estaba estudiando compiladores y todo el tema de esto en la universidad. Y me decía alguien que ya había ganado los cursos de compiladores, me decía, es que compi sale a pura lista y a puro árbol. No necesitas aprender las cosas, me decía, solo a lista y a árbol me sale todo, decía.
Obviamente, pues no es así, pero las listas y los árboles nos solucionan la vida en compiladores, ¿verdad? Bien, entonces, siguiendo con la clase, vamos a ver cómo se mira el árbol de estos dos, ¿verdad? Yo tengo, vamos a ver, estas dos expresiones regulares. Voy a volverla a tomar. Bien, yo tengo estas dos expresiones regulares. Básicamente, la primera expresión regular vendría siendo esta. ¿Sí? Y la otra expresión regular vendría siendo esta. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si viene en la cadena de entrada 2? Pues bueno, vino 2 y si vino 2 del lado del árbol que está a la izquierda, pues se vino de este lado, o sea, hizo este recorrido. ¿Sí? Básicamente. Si viene con la otra expresión regular de la derecha, hizo este recorrido. ¿Sí? Pero ambas expresiones regulares lo aceptaron. Ambas. No voy a decir de que una no la aceptó y la otra sí. No, ambas. ¿Verdad? Es decir, representan el mismo. Por ejemplo, si viene esta expresión regular. 5. Esta cadena, perdón. Entonces, pues bueno, viene por acá. Ay, Dios. Viene por acá y después por acá. En el caso de esta expresión regular, vino por acá. ¿Sí? Y ya. Que es el 5 y el otro era este. ¿Sí? Entonces, ambas expresiones regulares expresan lo mismo. Es lo que se le llama asociativo. ¿Sí? Es importante siempre ver lo que el compilador siempre irá de 2 en 2. ¿Verdad? Ahora sí, sigamos. Sigamos con él. Por favor, si alguien tiene dudas, por favor, me lo puede decir ahí en el chat o puede encender su micrófono. Eh, es necesario mirarlo, ¿verdad? Si alguien tiene dudas. Bien, seguimos con la siguiente ley. La siguiente ley es de la concatenación. Y la concatenación también es asociativa. Gracias, Santiago. También es asociativa, ¿verdad? Ya salimos del OR, ¿verdad? Ya salimos de esta operación OR. Y ahora vamos a la concatenación. Bien. En la concatenación vamos a hablar de asociatividad. Es decir, voy a tener una expresión regular que voy a tener A, no, y concatenado con NT, y voy a tener otra expresión regular que va a decir y concatenado con N, a su vez concatenado con T.
ambas representan lo mismo. ¿Qué me representan esto? La palabra reservada int, ¿verdad? Veamos nosotros cómo se mira en el árbol, ¿verdad? Veamos cómo se mira nuestro arbolito. Hagamos un árbol. Siempre pues sugiero que nos estemos acostumbrando a dibujar árboles, ¿verdad? Porque son de bastante utilidad. Entonces, la primera expresión regular, ya vamos a hablar de concatenación. Yo la concatenación lo pongo con un punto, ¿verdad? Porque no tiene símbolo, pero pues lo pongo un punto. Y digo, bueno, es la concatenación de i concatenado con la concatenación de nt. Y la otra expresión regular viene siendo la concatenación de in y a su vez concatenado con t. Entonces viene este lexema int y bueno, pues aquí viene, recorre de la i, luego viene acá y lo acepta. Y del otro lado viene acá, en este subárbol y al final acepta la t. No acepta. Ambos fueron aceptados. Entonces, las expresiones regulares son idénticas, representan lo mismo, solo pues tienen un poquito ahí de distribución diferente, pero aceptan lo mismo. Lo cual me lleva a decir que son asociativos. Bien, es asociativa la concatenación. Ahora hago la pregunta. ¿La concatenación es conmutativa? ¿Qué creen ustedes? Creo que no. Creo que esa es como que tuviera un orden. ¿Correcto? No respetaría el orden. Cristian dice que no. Luis dice que no. Y es correcto. La concatenación no es conmutativa. ¿Por qué no? Porque definitivamente decir que IF jamás va a ser igual a FI. Jamás. Aquí yo estoy definiendo una concatenación de dos caracteres, de una I concatenado con una F, y eso jamás va a ser igual a FI. Jamás. Entonces, no es conmutativo, no es conmutativo. La conmutación únicamente aplica al OR, ¿verdad? Muy importante. La concatenación únicamente aplica al OR. Bien. Entonces ya vimos que el OR es conmutativo, que el OR es asociativo y que la concatenación también es asociativa. También ya vimos que la concatenación no es conmutativa. Ya explicamos por qué, ¿verdad? Y eso me lleva ya a la siguiente ley, que ya son leyes compartidas, ya no es únicamente del OR o de la concatenación o solo así, sino que son ya leyes compartidas. Y eso es en la distribución. ¿Cómo así que una ley de distribución o una, sí, pues una ley de las expresiones regulares de distribución? Pues básicamente dice lo siguiente. La concatenación se distribuye sobre el OR. Entonces yo voy a tener una concatenación que se va a distribuir sobre OR. ¿Cómo así? Tengo esta expresión regular R concatenado con S, perdón, R concatenado con S o T. Eso es igual a RS o RT. ¿Cómo así?
Ya vamos a ver un ejemplo. Pero lo vamos a ver con la otra ley. Es esta. Dice S o T concatenado con R. Eso es igual a SR o TR. Básicamente, pues, estamos ahí viendo nosotros la distribución que tiene esta cuestión. Bien, vamos a ver un ejemplo de este tipo de expresión regular. Podríamos platicar de nuestro cifrado a nivel de navegador, ¿verdad? El HTTPS es el cifrado que tiene las comunicaciones en la web, ¿verdad? Entonces, voy a tener HTTP sería. Es el primero. HTTP concatenado con P o PS. Este HTTP vendría siendo R. Esta P vendría siendo S. Y esta PS vendría siendo T. ¿Sí? Eso es igual a decir RS o RT. ¿Quién es R? Es HTTP. Entonces, HTTP concatenado con S, que en este caso para esta expresión regular es P. HTTP, perdón, ya lo había puesto. O HTT concatenado con T. ¿Quién vendría siendo T? PS. Básicamente, eso me está diciendo a mí la distribución, que la concatenación se distribuye sobre todo el OR. Si ya tuvieron OR más, también se distribuye ahí, ¿verdad? Entonces, básicamente me indica lo mismo. Aquí estoy concatenando HTTP y luego de eso va a venir OP o PS. Pues básicamente es decir HTTP o HTTPS, ¿verdad? Es lo mismo, ¿verdad? No influye en ningún punto expresar, valga la redundancia, la expresión regular de una forma, de esta forma, de la forma de la izquierda, o expresarla de la forma derecha. Son exactamente lo mismo. Eso es lo que me indica a mí la distribución sobre el OR, la concatenación sobre OR. Otro ejemplo que podríamos ver podría ser, estoy pensando un ejemplo más. Que no se me ocurre otro. Vamos a hacer uno inventado. Ya. No va a salir. Ahí. Entonces acá voy a tener un OR, mate o compi, y al final concateno con 1. Eso a la larga es igual a mate 1 o, ¿verdad? Es lo mismo, ¿verdad? Estoy diciendo, tengo este OR y al final concateno un 1. Es igual a decir, a presentar esas dos opciones, ¿verdad? Si se dan cuenta, aquí está el 1 del final. Es lo mismo. Aquí lo que era igual era el HTT del inicio. Por decirlo así, era el prefijo y aquí es el postfijo, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces, ¿cómo colocan ustedes? ¿Cómo desean ustedes colocar estas expresiones regulares? No importa, no interesa, ¿verdad? Ambas representan lo mismo. Ese es en el caso de la distribución. Y si se dan cuenta,
si son así de observadores, en ningún momento, en ninguna ley, estamos hablando de la cerradura positiva. En ninguna ley se habla de la cerradura positiva. Todos son OR, concatenaciones o CLINI. En ningún momento estamos hablando de cerraduras positivas. Bien. Esto básicamente son técnicas como generar o cómo escribir las expresiones regulares. Vamos con la siguiente. Ya me perdí cuál es la siguiente. Voy a borrar. Vamos con la siguiente y la siguiente me indica la identidad. ¿Alguien me puede decir qué es una operación de identidad en aritmética? ¿Una regla universal? No, no va por ahí. O tal vez sí, pero tal vez no, nunca lo había escuchado por ese nombre. Multiplicar por 1. Correcto. Es multiplicar por 1. Esa es en la multiplicación. ¿Y en la suma cuál sería? Más 0. Correcto. Eso es una identidad. ¿Verdad? Entonces ustedes tienen 3 por 1, 3. 3 más 0, 3. Eso es una operación de identidad. Y en las expresiones regulares también existen operaciones de identidad. ¿Y cuál es? Concatenar épsilon a una expresión regular. Empecemos. Miremos. Yo tengo aquí una expresión regular que va a decir LFP, lenguajes formales. Y a esta voy a buscar un épsilon por aquí en Google. Épsilon. Por aquí debe estar el épsilon. Aquí está. Bien. Entonces, LFP concatenado con épsilon, que recordemos, épsilon es la cadena vacía, es decir, LFP concatenado con cadena vacía, ¿va a alterar de alguna forma LFP o no lo altera en ninguna forma? ¿Qué creen ustedes? ¿Va a alterar que yo le agregue este épsilon o vacío al final de la cadena? ¿O al final de la expresión regular? No lo altera, o sea, está poniendo algo vacío, algo que no existe. Mucho ojo. Siempre esto, vacío no es igual a espacio en blanco. Es como completamente diferentes. Porque si yo le concateno un espacio en blanco, eso ya es otra cadena. Pero épsilon es vacío, no existe, es algo que no existe. Le están concatenando algo que no existe a LFP. Eso es igual a concatenar solo al inicio. Tampoco va a sumar algo, o sea, épsilon no existe, es algo que no existe. Y por ende, eso es igual a únicamente LFP. ¿Ya? Eso es lo que me está diciendo a mí la ley de identidad. Que épsilon es identidad para la concatenación. ¿Verdad? Ahora bien, les hago la pregunta. ¿Será que épsilon es identidad para el OR? ¿Por qué no? ¿Será que épsilon es identidad para el OR? Para los que dicen que sí, ¿por qué sí? ¿Por qué sí es identidad? Estuardo tiene la respuesta. Porque
puede ser vacío en una de las dos opciones. Correcto. Entonces, por ejemplo, yo estaría diciendo que la expresión regular vendría siendo LFP por voy a poner el otro acá, epsilon, ¿verdad? Esto vendría siendo igual a epsilon por LFP. Es a la larga igual a LFP. Pero al momento de decir por epsilon, me puedo venir por el lado de vacío y eso no es igual a LFP. En ningún momento es igual. Y al momento de irme por el lado de vacío, ya rompí eso. Y recordemos, la identidad me tiene que a mí garantizar el mismo resultado. Tenemos que garantizar el mismo resultado. Entonces, la respuesta es no, no es identidad, ¿verdad? El OR no tiene identidad, porque el OR tiene dos caminos. El OR tiene dos caminos. ¿Cuáles son esos dos caminos? Pues me voy de uno o me voy del otro, pero en ningún camino me puede venir y asegurar el mismo resultado, a menos que yo tenga esto, pues. Esto es más que obvio, pues. O me voy por este o me voy por el otro. A la larga va a ser el mismo camino, pero pues eso no es una ley. Por eso, el único que tiene identidad es la concatenación, ¿sí? Nunca, digamos que R o epsilon pues, es igual a R. Jamás va a ser igual, jamás. No es igual, ¿verdad? Bien. Si se dan cuenta, como les decía, ¿verdad? Las leyes son un poquito más complejas. Veníamos, las bases nos decía que la expresión regular mínima es un carácter, ¿verdad? La inducción ya me decía, bueno, de las operaciones del lenguaje me traigo tres operaciones que van a ser las uniones, concatenaciones y cleaning. Unión pasa a ser OR y concatenación y cleaning se queda igual. Entonces ya hablo de OR, concatenación y cleaning. Luego paso yo a las leyes. Y con las leyes yo ya veo cómo se gobierna, cómo se maneja las expresiones regulares. Bien, al final tengo yo las leyes de la cerradura. Esta ley de cerradura está como que muy obvia, ¿verdad? Al momento que yo aplique la cerradura de Kleene es como venir y decir R o epsilon, porque pues el epsilon puede venir. Si viene de epsilon, es decir, que vino 0 veces, ¿verdad? Básicamente, pues es lo que me está diciendo la cerradura de Kleene. O bueno, esta ley de la cerradura de Kleene. Sí, básicamente, pues no me quiero detener mucho en esta, porque pues esta no hay mucho que hablar. Pero la que quiero hablar es esta, es la última. La cerradura de Kleene es idempotente. Y siempre hago esta pregunta y me gusta hacerla. ¿Cuánto es infinito más infinito? Infinito. Infinito, correcto. Infinito más infinito es igual a infinito. Infinito por infinito es igual a infinito. Infinito a la infinito es igual a infinito. Por ende, yo no puedo venir y decir, bueno, pero doble cerradura de Kleene, ¿verdad? ¿Por qué? ¿A dónde, ¿a dónde tiende la cerradura de Kleene? La cerradura de Kleene tiende a infinito. Entonces yo no puedo venir y decir infinito por infinito. Porque recordemos, la potencia se multiplica. No voy a decir infinito por infinito, porque eso es infinito. A la larga esto es igual a
solo uno, ¿verdad? Nunca van a ver una expresión regular con doble cerradura de Kleene, así. Jamás, o sea, no aplica, no existe. Simplemente es una cerradura. Una única cerradura. Bien, dudas con el tema de las leyes. Antes de empezar a ver algunos ejemplos más. Dudas con el tema de las leyes. ¿Sí se entiende el tema, concepto de todo el trasfondo de las expresiones regulares? ¿Sí vamos entendiendo ese tema? Inge, disculpe, ¿Sí? mi internet es un poco lento. ¿Puede repetir las últimas dos? Bien. Gracias. Con el tema de la cerradura clínica, perdón, ¿dónde está? Aquí está. Con este. Aquí lo que me está diciendo a la larga es como que yo tuviera o así, 1 o epsilon. Infinito. O con cerradura clínica. Este a la larga es decir, 1 cerradura clínica. ¿Por qué? Porque 1 o epsilon, si viene epsilon, pues, y viene una vez, esto a la larga vino 0 veces, es como decir que vino 0 veces de este lado. Entonces es lo mismo, ¿verdad? Es algo obvio venir y decirle que es cuando tengo esta cerradura, o bueno, este OR y toda esta cerradura, pues obviamente es venir y decir una cerradura de Kleene normal, ¿verdad? En este caso, pues casi no me detengo, pues es algo, pues, primero que nada, no se utiliza y es algo muy obvio. El último es la idempotencia, es decir, no puedes elevar un infinito a la infinito, es lo que yo les decía, infinito más infinito es igual a infinito, infinito por infinito es infinito. Entonces, si vos venís y decís 0, cerradura de Kleene, recordemos que la cerradura de Kleene tiende al infinito, es como decir 0 infinitas veces, y de esa expresión regular, infinitas veces. Entonces, infinito más infinito o infinito por infinito es infinito. Entonces, 0, una única cerradura de Kleene, ¿verdad? Básicamente esas son las leyes de las expresiones regulares. Esas son las últimas dos que tenían que ver con la cerradura de Kleene. Bien. Gracias, Inge. Bueno, nosotros, pues obviamente no vamos a estar viendo ahí, es muy obvio, ¿no? Bueno, aquí hay una cerradura de Kleene, ¿será que aquí le puedo agregar otra? O sea, es obvio, ¿no? Pero sí sirve para estar ahí y conocer bien las expresiones regulares. Bien. Por ejemplo, lo voy a volver a traer este. Tengo esta. Si yo quiero venir y decir una cadena que tenga longitud 1 como mínimo y que sea una cadena de este lenguaje, ¿cómo sería? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo sería esa expresión regular? Que como mínimo tenga 1, pero un máximo puedo tener n. Tenemos aquí una cuestión con la cerradura positiva. Ahora les pregunto, ¿las expresiones regulares contemplan la cerradura positiva? Porque aquí solo miro cerradura de Kleene nada más. Y entonces, no construyamos expresiones regulares con cerradura positiva.
Entonces, esa es la respuesta. Lo construyamos. ¿Cómo la construyo? Entonces, si yo necesito asegurar como mínimo que venga una vez, ¿cómo construyo yo esa? Correcto, Cristian. Esa es la respuesta. Esta L, pues al inicio, pues puedo venir y decir, viene una vez. Si esto viene n veces, no me interesa. Si viene un 0 veces, no me interesa, ya viene una vez. ¿Verdad? Entonces ya voy viendo que voy ahí construyendo yo ya mi lenguaje. ¿Verdad? Voy construyendo ahí mi lenguaje. Y esta expresión regular ya me puede venir y aceptar A, B, C, D, A, B, C, D, E, F, G, y así sucesivamente. ¿Verdad? Me va construyendo palabras. Es muy interesante. Y eso es lo que a mí me interesa que ustedes practiquen. Que no dependan de la cerradura positiva, porque si ustedes escriben una expresión regular con cerradura positiva, a la larga, cuando lo tengan que generar el autómata, lo tienen que expresar en términos de clean y concatenación y OR, porque los métodos para generar autómatas no contemplan cerradura positiva. Por ende, en las inducciones y en las leyes no existe cerradura positiva. También existe otra variante, que es la del signo de interrogación. Tampoco lo contempla, ¿verdad? Vuelvo y repito, solo cleaning, concatenación y OR. Obviamente vamos a ver más adelante, ya el día de mañana, vamos a hablar el día de mañana ya de la cerradura positiva, porque pues existe y pues, ¿qué podemos hacer? Tenemos que enseñar. Es como, es como el autómata de pila, ¿va? Existe, pero no se usa. Básicamente algo así. ¿Verdad? La cerradura positiva, pues pueden los lenguajes incluso, tal vez ustedes están programando con las herramientas de regex o regex, dependiendo de qué lenguaje así se va a llamar, por las herramientas de expresiones regulares, puede que ustedes le incluyan un más y se los lea, pero a la larga lo que hace esa herramienta es venir, agarrar esa expresión regular y convertirla en términos de OR, concatenación y cleaning, ¿verdad? Porque para generar el autómata no existe la cerradura positiva, ¿verdad? Entonces, básicamente la respuesta la tenía Cristian. Gracias, Cristian. Excelente, ¿verdad? Esa sería nuestra respuesta. Ahora bien, puedo venir yo y decir, bien, quiero definir ahora que tenga números. Entonces vengo yo y digo, voy a colocar la mayúscula y estoy haciendo así. 0, perdón, 1, ¿qué está pasando? Tengo el insert. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Ahora quiero yo que también pueda aceptar números como esta frase, compute. Pero ese está en otro lenguaje. O sea, está en otro lenguaje definido por D. ¿Cómo sería mi expresión regular? Siempre teniendo en cuenta que como mínimo tiene que venir como mínimo tiene que venir un carácter, ¿verdad? Como mínimo. ¿Cómo sería ahora mi expresión regular? Ahí lo pueden ir escribiendo ahí en el chat. ¿Cómo vendría siendo mi expresión regular? Si yo quiero como mínimo que venga un carácter, pero ahora dígitos o letras. Sí, letras, dígitos o letras.
¿Cómo vendría siendo? Vamos a ver. Vamos a ver. Edwin dice esto. EDL. Pero si te das cuenta, compi 1 no va a ser aceptado o no va a ser modelado por esta expresión regular. ¿Por qué? Porque el dígito viene al inicio y el 1 lo tengo hasta el final. Entonces, aquí, con esta expresión regular, podría yo modelar este tipo de cadenas. De nombres, ¿verdad? Aquí me está diciendo que viene una incidencia del dígito, pero después solo vienen letras y en ningún momento pues yo puedo tener esto. Viene en medio o puedo tener incluso esto, ¿verdad? Tener solo una acá. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Vamos a ver con la de Pablo. Vamos a ir ahí viendo todas, no se preocupen, o sea, aquí estamos aprendiendo y pues lo mejor es que lo veamos todos porque puede que alguien también tenga la misma solución y vamos a ir viendo en qué podemos mejorar y cuáles son nuestros puntos fuertes, ¿verdad? Entonces, acá nuevamente, esta L me está indicando que tengo que iniciar con una letra. Y yo en ningún momento dije que tiene que iniciar con una letra. Yo dije que son palabras con letras y números, ¿verdad? Entonces, tiene que iniciar con una letra. Ahora bien, tengo una letra. Vamos a ir con este compi 1. Tiene como una letra y posteriormente el siguiente carácter que tengo que esperar va a ser o un número o una sucesión, perdón, una sucesión de números o vacío. Y posteriormente viene una sucesión de letras. Pero primero que nada, pues empiezo con una letra. Por ejemplo, vino esto vacío y aquí me quedé enciclado 1, 2, 3, 4 veces. Está bien. ¿Y dónde está el 1? ¿Dónde acepto el 1 que viene al final? No lo acepto, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso. Y esta tampoco, ¿verdad? No, y no. Vamos con Diego. Lo mismo, mira, acá L, empiezo con letra y el enunciado, por decirlo así, pueden venir letras, números, o sea, no necesariamente tengo que empezar con una letra. Simplemente, pues, quiero colocar, me tendría que aceptar, ¿verdad? Entonces, el hecho de que aquí empieza con letra, ya no acepta todas las cadenas. O ya no me modela, perdón. No. Vamos con Pablo. ¿Se dan cuenta? Es una expresión regular simple. Pero ¿cómo vamos nosotros ahí modelándolo? Pues obviamente con práctica. Necesito que practiquen, ¿verdad? ¿Por qué bueno, este es esta es la de Pablo y dice, bueno, es lo mismo, ¿verdad? Simplemente está cambiado, ¿verdad? Pero lo mismo, tenemos el mismo problema que empieza con la letra. Cristian, vamos a ver con Cristian. Y si se dan cuenta, me va a aceptar como mínimo 0 veces. Y el enunciado que yo les dije, como mínimo tiene que venir una vez, ¿verdad? Entonces acá tampoco, ¿verdad? Tengamos cuidado cuando nos dicen las restricciones, ¿verdad? Como mínimo una vez y aquí con la cerradura de clínica que va sobre todo la expresión regular, ya me asegura como mínimo 0 veces. Entonces ahí hay un problemita. Digamos con Luis Miguel. Pues otra vez el problemita de empezar con L, ¿verdad? El símbolo de interrogación no lo hemos visto y no existe en las expresiones regulares, entonces aquí tenemos un problema, ¿verdad? Tampoco, ¿verdad? Recordemos, acostumbrémonos a hacer nuestras expresiones regulares con OR, concatenación y CLINI. ¿Por qué?
porque a la hora de formar autómatas o crear autómatas, el autómata no anda, los métodos de autómata no tienen en cuenta positivos ni símbolos de interrogación. Y hay otras cuestiones. Ya lo vamos a ver el día de mañana. Vamos con Estuardo. Bueno, acá nuevamente, ¿verdad? El primer elemento que va a leer va a ser una letra. Y yo no coloqué la restricción de letra, ¿verdad? Entonces aquí, no. Aquí puede empezar con un montón de números y al final una, ¿no? No hay problema. Por 2 a la expresión regular de Christian, no, ¿verdad? La de Christian pues tenía el tema de que es esto y me acepta la cadena vacía, ¿verdad? La cerradura me acepta la cadena vacía y no, ¿verdad? Christian vuelve a generar su expresión regular, cual está muy bien, ¿verdad? De eso se trata, ¿verdad? Si la primera que yo di estaba mal, pues vuelvo a dar otra. Y esta es la que sí, ¿verdad? Gracias, Christian. Ahí, felicidades. Es esta, ¿verdad? D o L, dígito o letra, me asegura que venga una vez, porque esa era la restricción, que venga una sola vez. Y ya la segunda vez o las n veces sí van sobre la cerradura de Kleene. Y la cerradura de Kleene a mí ya me asegura n veces, ¿verdad? Entonces, Cristian, Evelio, Estuardo, sí, esa es la respuesta, ¿verdad? Es esta la respuesta, ¿verdad? Esa es la respuesta. Tengo una de Santiago. Ahorita la vamos a ver. Bien, la de Santiago dice así. Y lo mismo, siempre tengamos cuidado con qué empezamos. Aquí estoy asegurando que venga una vez, pero ¿qué? Es una letra. Y si te das cuenta, solo viene una vez un dígito. Y yo nunca he dicho que solo va a venir una vez un dígito y al final. Puede venir así, ¿verdad? Un dígito. Y una al final. Aquí, con esta expresión regular, estás diciendo que tiene que terminar a ley con un dígito. Y aquí terminé con una letra, ¿verdad? Entonces, esta no. Entonces, esta expresión regular es la que está bien, ¿verdad? Es la que está correcta. Es la que está correcta, ¿verdad? Entonces, felicidades ahí a Cristian, a Evelio, a Estuardo, por favor, que sí, sí. Bueno, más Cristian, bueno, todos, ¿verdad? Pero Cristian ahí recompuso su solución, que es lo que estamos buscando. Aquí estamos buscando aprender. Y si se dan cuenta, la expresión regular que se le solicitó no era una expresión regular complicada. Lo que pasa está que estamos aprendiendo, estamos empezando y el tema hay que practicarlo, ¿verdad? Yo siempre les he dicho a mis alumnos, yo no gano nada aquí repitiendo, no es la palabra repitiendo, haciendo miles de ejemplos si ustedes no practican. Yo puedo dar 2 ejemplos y si ustedes practican, pueden entenderlo. Si yo doy 10 ejemplos y ustedes practican, lo van a entender mucho más. Entonces el punto es que ustedes, ahorita así como Edwin me vuelve a pedir que lo explique, que ustedes vayan preguntándome, vayamos haciendo ejemplos y que ustedes practiquen también, ¿verdad? No que ahorita terminó, ahorita que termine el curso, bueno, nos vemos hasta mañana, ya estuvo, y quedó hasta mañana, vuelvo a hablar, ver el contenido, no, es que practiquen, ¿verdad? Ustedes practiquen, ¿qué pasaría si
Si hago esta expresión regular, e incluso me pueden preguntar, me pueden decir, mira, o mire, no sé cómo me quieren tratar, no me salió esta expresión regular, no sé si podemos verla, y lo miramos en clase. Muchas veces hago ese ejercicio, ¿verdad? Que hay quienes que pues están repitiendo el curso y les digo, bueno, resolvamos un ejercicio que a ustedes no les salió el semestre pasado o cuando lo recibieron y lo podemos explicar, ¿verdad? Entonces, con la pregunta de Edwin, dice, vamos a ver. Bien, nos vamos a basar con esta, con esta expresión regular, que era como mínimo que viniera una letra, ¿verdad? Eso era la expresión regular. Como mínimo que venga una letra. Claramente era este. Como mínimo que venga una. Luego de eso, vine yo e introduje un lenguaje más, que es un lenguaje D, que tiene los dígitos. Y ahora ya cambió el enunciado y les dije, ahora tiene que venir como mínimo una letra o dígito, no importa, pero como mínimo. Y lo máximo pueden venir n veces. Es decir, ya podría venir como mínimo uno, como máximo así. Así un montón, un montón. Y n, ¿no? O así, o así, o así. Esa era la restricción. Pero a la larga venía siendo nuestra base, era esta. L, el clinic. Entonces, como se tenía que razonar, era bueno, yo ya tengo que asegurar como mínimo que venga una vez. Es esta. Como mínimo viene una vez. ¿Qué viene? D o L, no me interesa. D o L, ¿verdad? Porque ese era no tenía restricción de que iniciara con una letra, no, sino que cualquiera puede venir. Y ahora las N veces las aseguro y las aseguro con L clinic. Pero ahora ya no va a ser L clinic, sino que va a ser D o L y todo eso clinic, ¿verdad? Básicamente. Entonces, recapitulando, una incidencia la aseguraba con L, ¿verdad? En este caso la aseguro con D o L, Y las N incidencias las aseguro con L clinic o aquí con L clinic. ¿Qué pasaba si, por ejemplo, si yo dejo solo esto y yo pongo, o aquí yo estoy asegurando 0 veces? Y el enunciado que yo les dije, pues la única restricción era que viniera como mínimo una vez. No sé si queda un poquito más claro ahí, Edwin. Ok, bien. Ahora les hago la pregunta. Miren sus leyes, miren sus leyes. Ahí tenemos, ahorita vamos a hablar de las leyes. Miren ahí sus leyes. Eh, aunque las leyes creo que no nos va a servir. No nos va a servir. Ahora les hago la pregunta. Aquí está. Nos olvidamos de las leyes porque las leyes no nos va a servir en este tema. Esta expresión regular, ¿acepta lo mismo o no? ¿Qué dicen ustedes? Tal vez sí. Santiago dice que sí, Pablo dice que sí, Estuardo dice que no. Alguien que diga que no y me diga por qué no. Y el que diga que sí, también que me diga que sí, ¿verdad? Básicamente los dos. La concatenación no es conmutativa, ¿correcto? Ajá. ¿Alguien más? ¿Sí, Evelio?
Buenas noches, ingeniero. Bueno, yo diría que aquí aceptaría 0 o más estados y al final aceptaría un estado. Pero si acepta, si digamos que usted ingresa 0, ahí moriría el programa y ya no ingresaría el siguiente. Ujú. Pues bien, porque, por ejemplo, si viene 0, quiere decir que aquí vino vacío. Y aquí pues vino 0, de este lado. ¿Verdad? O sea, si viene solo viene una cadena, por decirlo así, solo viene un carácter, eso quiere decir que esta primera concatenación o este primer elemento, por la propiedad de la cerradura de Kleene, vino vacío, pienso yo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué creen? Vamos a ver. Estuardo dice algo muy interesante. Y la concatenación no es conmutativa. Correcto. Miremos que aquí la concatenación no es conmutativa. ¿Verdad? Pero mucho ojo. La conmutación se hace con RS. Es decir, con dos elementos diferentes se hace la conmutación. Ahora, R concatenado con R va a ser igual a R concatenado con R. O sea, yo le estoy volteando y aquí sí va a ser conmutativo, ¿verdad? ¿Ya se dieron cuenta? ¿Por qué? Por lo que la conmutación se hace con diferentes. Esto sí no es igual. Pero la base de este muchacho que está aquí es la misma. Olvidémonos de esta cerradura que por el momento no nos interesa. Es el mismo. Entonces aquí, pues puedo venir y ponerlo del otro lado. Es lo mismo. Me está diciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque la conmutación se hace con dos diferentes. Ahora, si yo tengo una y ahí sí definitivamente esto no es lo mismo. ¿Por qué? Porque aquí sí se cumple que no es conmutativo, porque la conmutación es RS, no es RR. Tienen que ser diferentes. Bajo esa premisa, esta expresión regular sí es igual a esta. Y esto, señores, es la ley de la cerradura positiva, que lo vamos a ver el día de mañana. Entonces, con esto cerramos el día de hoy. Se los dejo ahí. Esta que tengo subrayado es la ley de la cerradura positiva, ¿verdad? Ya lo miramos mañana, hablamos de cerradura positiva, pero también igual ya les dije, no miramos cerradura positiva en el tema de eh, en el tema de los autómatas, ¿verdad? No sé si tenemos más dudas. De este tema lo vamos a hablar, lo vamos a expandir mañana. Sí, lo vamos a expandir mañana. Pero solo quería cerrar con esto, ¿verdad? ¿Dudas hasta acá del tema de las leyes de algebraicas de las expresiones? Básicamente yo sí necesito que practiquen por favor, ¿verdad? Y no sé, a mí mucho, me gusta mucho, pero pues ya es un ejemplo que he dado muchas veces, pero me gusta, o sea, la verdad me fascina porque no soy de dar ejemplos tan, a veces hay cosas así, ¿verdad? Expresión regular de Z, y así unas expresiones regulares así, ¿va? Pero pues a la larga no me representan nada. A mí me gusta mucho la expresión regular de las páginas web, ¿verdad? De las URL, ¿verdad? Traten de hacerla. Es un ejemplo que he dado siempre, siempre doy este ejemplo. La verdad que a veces hasta pena me da dar el mismo ejemplo, porque como les dije, o sea, yo siempre busco variar ejemplos, pero es algo que me gusta mucho, ¿verdad? Porque tiene muchas variantes, si se dan cuenta. HTTP, puedo tener HTTP, mi página, mi página.com, puedo tener HTTPS, puede tener mi HTTPS, mi página.com, puedo tener HTTPS www.mipagina.com,
puedo tener TPS en páginas.com.gg, puedo tener .edu, no, .usac.edu.gt, ¿verdad? Puedo tener este, diagonal ingeniería, ¿verdad? Puedo tener este, diagonal ingeniería punto, eso para molestar, punto PHP, además, puedo tener diagonal sistemas.pdf, ¿verdad? Puedo tener eso, diagonal ingeniería.php, mandarle parámetros, ¿va? ID igual a mandar muchos parámetros también, ¿verdad? Y aquí, y curso igual a 0796, creo que es el de lenguajes. Tener una infinidad de variantes. Empezó desde acá, ¿verdad? Le puse, puede venir con cifrado, puede venir solo así, puede venir con el www, puede venir con un dominio, puede venir con muchos dominios, con muchos subdominios, puede venir diagonales, puede venir un diagonal punto archivo, un diagonal, otra diagonal, un archivo, puede venir un archivo con un parámetro y puede venir con muchos parámetros, ¿verdad? Entonces todo esto se puede resolver con una expresión regular, ¿verdad? Entonces pueden trabajarlo y bueno, yo quiero preguntar, ¿verdad? No sé si quieren resolver este problema o no problema, me gusta el tema, no problema, la verdad que la vida tiene muchos problemas como para venir en la U y a tener problemas, ¿verdad? No sé si quieren resolver este ejercicio el día de mañana. Eso sí, como les digo, ya lo he resuelto muchas veces en todo lo que he estado dando clases, pero no sé si quieren ustedes que lo resolvamos o miramos otro ejercicio. Bueno, también podemos ver ejercicios, otro tipo de ejercicios, ¿verdad? No sé si qué dicen ustedes. Quieren que lo resolvamos mañana, así como va a ser como resolvimos ¿verdad? Así como o sea, vamos a ir practicando. No mucho me gusta venir con el tema de expresión regular, sí es bastante más interactivo, ¿verdad? Ya vamos a ir viendo entonces lo resolvemos mañana. Ustedes inténtenlo también, ¿verdad? O sea, alguien puede decir, mira, y yo resolví esta expresión regular, ¿verdad? Obviamente yo me voy a dar cuenta, bueno, usted sí tiene la respuesta, entonces vamos a verla. Pero vamos a ir viendo, ¿verdad? Entonces, lo resolvemos mañana y para ver todo el tema de expresiones regulares. Según mi calendario, hoy o mañana tendríamos que terminar el tema de expresiones regulares para empezar ya a ver autómatas el día jueves, para que el día viernes ya como mínimo se les evalúe autómatas. Pero si no nos da tiempo, el examen solo entraría hasta expresiones regulares. Así que si solo entra hasta expresiones regulares, se rayaron porque pues sería un examen bastante sencillo. Porque no vendría el autómatas, ¿verdad? Vamos a ver cómo vamos manejando el tiempo. Bueno, mañana, como les dije, pues sí voy a tomar una media hora, 45 minutos del tiempo, ¿verdad? No, el segundo no miramos árbol. Árbol sería hasta el tercero, ¿verdad? En el segundo miramos Thompson y subconjuntos, ¿verdad? Que es un tema... A mí la verdad se me facilita más árbol que Thompson y subconjuntos. Es como que bastantes vueltas que le dan esos. En el tercero miramos árbol y la minimización, que es el otro tema, es el último, ¿verdad? Y en el final ya miramos gramáticas, ¿verdad? Entonces, que tengan una buena noche. Siempre espero que ya estén haciendo su proyecto, por favor. Proyecto entregado, proyecto que se inicie, ¿no? Como consejo sano. ¿Verdad? Entonces, nos vemos, para los que están llevando al laboratorio, nos vemos el día de mañana, empezando con
expresiones regulares, bueno, ya viendo ejemplos más complejos de expresiones regulares. Que tengan una buena noche.